¿Qué es la interpolación de Newton? La interpolación polinómica de Newton es un método que nos va a permitir encontrar un polinomio que pase por n más 1 puntos definidos por el usuario. Este método sí o sí cumplirá con esta condición y lo hará mediante la formación de un polinomio con coeficientes generados por diferencias divididas. Podemos decir a grandes rasgos que la interpolación de Newton es la versión general de métodos de aproximación más sencillos que quizás hayamos aplicado, como la interpolación lineal o la interpolación cuadrática. Vemos que estos polinomios son bastante similares, exceptuando porque el polinomio de la interpolación cuadrática posee un término b sub 2 multiplicado por estos términos factorizados, en donde b sub 2 también es una diferencia dividida que vamos a ver en un momento. Sin embargo, acá podemos observar para dos puntos unidos tenemos un polinomio de grado 1 y para 3 puntos tenemos un polinomio de orden 2. La interpolación de Newton es iterativa y eso lo podemos ver observando el comportamiento de las diferencias divididas, que son los coeficientes del polinomio de Newton. Acá podemos ver que para calcular f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 necesitamos el anterior coeficiente, y para calcular f de x sub 0, x sub 1 necesitamos f de x sub 0, f de x sub 1. Observamos que si queremos hacer un polinomio de Newton de orden 1, que es lo mismo que hacer una aproximación lineal, tenemos que evaluar la función en x sub 0, en x sub 1 y luego aplicar la diferencia dividida con estos dos términos. Si lo que requerimos hacer es unir 3 puntos a modo de parábola, lo que tenemos que hacer es calcular dos diferencias divididas de orden 1 con x sub 0, x sub 1 y x sub 1 y x sub 2. Posteriormente, operarlas y así hallar el término de orden 2 de este polinomio de Newton, para luego sencillamente aplicar álgebra multiplicando por x menos el punto x inicial, que puede ser alguno de estos, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Ahora, ¿qué sucede? Si queremos calcular un polinomio que pase por 4 puntos, vamos a necesitar hacer un polinomio de Newton de orden 3. Si ya tenemos un polinomio de Newton de orden 2, necesitamos el siguiente para poder aplicar una diferencia dividida entre esos dos polinomios, entre esas dos diferencias divididas. Pero para calcular esa segunda necesitamos una anterior, por lo cual debemos devolvernos iterativamente hasta una evaluación que tenga en cuenta el punto que se agregó. Eso quiere decir que para calcular el coeficiente de orden 3 vamos a necesitar dos diferencias divididas de orden 2, una desde x sub 0 hasta x sub 2 y otra de x sub 1 hasta x sub 3. Vamos a necesitar también tres diferencias divididas de orden 1 para calcular las de orden 2 que siguen. Esto se va a ver mejor ilustrado en el ejemplo a continuación. El ejemplo que vamos a realizar consiste en aproximar logaritmo natural de 2 mediante un polinomio de interpolación de Newton de tercer grado, el cual viene dado por los puntos x sub 0 igual a 1, x sub 1 igual a 4, x sub 2 igual a 6 y x sub 3 igual a 5. Al igual que en interpolación cuadrática, lo que hacemos es evaluar cada uno de estos puntos en la función para asimismo visualizar los valores que estos toman. En este caso, la función es logaritmo natural de x. Tras realizar este procedimiento, entonces planteamos la ecuación de nuestro polinomio de tercer grado, la cual ya vimos previamente, y ahora procedemos a calcular cada una de las diferencias divididas que necesitamos para construir nuestro polinomio, ya que de estas diferencias divididas vamos a sacar cada uno de los coeficientes del polinomio. En este caso necesitamos calcular 6 diferencias divididas según nuestra tabla guía que vimos anteriormente de iteraciones. Y las tres primeras diferencias divididas son de orden 1, las cuales se calculan mediante la ecuación f de x sub i, x sub j igual a f de x sub i menos f de x sub j sobre x sub i menos x sub j, que en este caso la primera diferencia dividida es entre x sub 1 y x sub 0,
Aquí sustituimos los valores. Como nos damos cuenta, entonces sustituimos el valor de f de x sub 1 y f de x sub 0 y lo dividimos entre la diferencia del valor de cada uno de los puntos. Posteriormente continuamos entonces ahora con la diferencia dividida de x sub 2, x sub 1, es decir, tomamos el punto siguiente con el punto anterior y asimismo también sustituimos los valores obteniendo el respectivo valor que se visualice. Finalmente, para concluir con las diferencias divididas de orden 1, entonces calculamos la diferencia dividida entre x sub 3 y x sub 2, es decir, el punto siguiente y el punto anterior, y asimismo aplicamos la ecuación obteniendo el valor correspondiente. Ahora, según nuestra tabla guía, necesitamos dos diferencias divididas de orden 2 para poder calcular nuestra tercera diferencia dividida que nos vendría dando el orden del polinomio que va a pasar por los cuatro puntos. Entonces, para calcular nuestras diferencias divididas de orden 2, utilizamos la ecuación correspondiente en la cual vamos a calcular las diferencias divididas entre los primeros tres puntos, que son x sub 0, x sub 1, x sub 2, y posteriormente entre x sub 1, x sub 2 y x sub 3, es decir, con el punto siguiente. Entonces, para el primer caso vamos a tomar la diferencia dividida de x sub 2 con x sub 1 y vamos a restarle la diferencia dividida de x sub 1 con x sub 0, realizando el cociente con la diferencia de el punto superior y el punto inferior, que en este caso sería x sub 2 menos x sub 1, que son 6 y 1 respectivamente los valores. Y asimismo, entonces realizamos la siguiente diferencia dividida de orden 2, pero ahora con la diferencia dividida entre 3 y 2 menos la diferencia dividida entre 2 y 1 sobre el punto mayor que sería 5 que corresponde a x sub 3 y el punto menor de esta diferencia que sería 4 que corresponde a x sub 1. Finalmente entonces hallamos nuestra tercera diferencia dividida en la cual utilizamos los cuatro puntos y esta nos daría este valor 0.007865529. Una vez calculada ya esta diferencia, entonces podemos construir nuestro polinomio con los coeficientes, lo cual nos va a dar el polinomio que va a pasar, que va a interpolar los cuatro puntos que hemos definido al inicio. Visualizamos ahora, le agregamos cada uno de los coeficientes y nos quedaría de esta manera el polinomio, colocando cada uno de los coeficientes b sub n respecto a las diferencias divididas de distinto orden que hemos calculado anteriormente. Ahora, para comprobar si nuestra aproximación tiene algún sentido, entonces lo que hacemos es evaluar el valor que estamos buscando, que en este caso es 2, ya que al inicio mencionamos que estamos buscando una aproximación para el logaritmo natural de 2. Entonces, si evaluamos logaritmo natural de 2 en nuestro polinomio de Newton de grado 3, lo ideal sería que obtuviéramos un valor cercano al valor real del logaritmo natural de 2, que en este caso si obtenemos un valor cercano que es 0,628, 7686, y este representa un error relativo del 9.3% respecto al valor original. Y pues eso sería todo en cuanto al ejemplo de interpolación de Newton.